Bienvenidos un mes más a Pintando con Bios. Este mes vamos a retomar el pintado del orco que visteis el mes pasado con la piel y en este caso vamos a pintar el cuero. Vamos a hacer un tutorial de cómo pinto el cuero y vamos a hacer esta parte de las cartucheras de cuero que veis ahí atrás, pero bueno, a la vez que eso vamos a ir trabajando otras partes de cuero que puede tener la figura. La verdad es que con el cuero podemos utilizar muchos marrones diferentes, un poquito dependiendo del aspecto que queramos. Yo os enseño, pues estos son los colores que suelo utilizar yo, veis, desde un marrón muy oscuro hasta uno ya color tierra, mucho más, un poquito más dorado. A mí los cueros me suelen gustar un poquito tirando a dorado. Vamos a añadir un poquitín de pintura para que fluya más, pero no hace falta que esté muy diluida, porque bueno, si no está muy diluida nos va a permitir que primero que tardemos un poquito menos, y aunque puede quedar un poquito vasto el resultado, como vamos a querer generar una textura, un aspecto de cuero gastado, pues esta pintura un poquito vasta nos puede quedar bien, sin llegar a que sean pegotes que nos tapen los detalles. Vamos a dar una capa bien sólida, que no veamos nada del color anterior y que no quede nada de la imprimación. Y una vez que tengamos esa capa hecha, pues aclaramos un poquito con los diferentes marrones, cogemos un pincel viejo, pero que no esté completamente despeluchado, sino que tenga un poquito de punta, pero que no sea nuestro mejor pincel, porque esta técnica lo estropea bastante. Y vamos a ir pintando, dando golpecitos, punteando, vamos a ir dando puntitos. Aquí la pintura tampoco tiene que estar muy seca, porque no queremos hacer un pincel seco, lo que queremos es ir punteando para que genere irregularidades en la superficie y se parezca más al cuero viejo. Y bueno, vamos a tener que ir punteando. En las zonas que queremos que haya más iluminación daremos más puntos, pero como esta primera capa prácticamente cubrimos por completo. Sí hay que destacar que como son cartucheras donde iría un arma, la parte central tiene que ser está curvada y necesitamos destacar un poquito más esa curva, por lo tanto hay que ser un poquito más meticulosos en la parte central y darle más veces. Seguimos aclarando y seguimos del mismo modo, dando golpecitos. Como veis, esa tira de ahí arriba también la voy a pintar con el cuero, lo vais a poder ver, veis, hay puntitos, sobre todo si es una tira tipo cinturón. Hay que ser hay que darle más golpecitos en la parte de los lados de las tiras. Seguimos dando golpecitos, cada vez vamos a ir cubriendo menos cantidad. Como veis, si nosotros damos más golpes en una zona, más puntitos en una zona, la sensación es que está más iluminado. Entonces, bueno, pues es ir viendo, vamos a ir dando, como veis, con el color vamos a iluminar, pero también con la cantidad de puntos que tenga, con la cantidad de pintura y con la textura. El acabado va a quedar un poquito vasto, pero precisamente es una de las características del cuero. Ese aspecto envejecido, casi polvoriento, de un cuero bonito, de una buena chupa de cuero. Vamos a meter más luces, en este caso vamos a exagerarlo un poquito más, añadimos ocre, que va a significar una subida importante, y aquí a lo mejor yo sí os diría que tendría que estar la pintura un poquito más diluida que antes, no mucho más, pero un poquito, para que podamos controlar algo mejor el salto de color. Si no está muy diluida, se va a notar mucho más los puntos, va a ser más fácil, pero sin embargo corremos el riesgo de que se vea demasiado o que se nos descontrole. En la cinta, como veis, es importante marcar bien los bordes, ahí vamos a trabajarlo un poquito más. Y bueno, y aquí también vamos a ir pintando las diferentes zonas donde hay volúmenes que interesan, tipo, pues como las grietas, como en los bordes, que se queden bien marcado el punteado, porque así va a dar un aspecto mucho más viejo. Recordad que este punteado nos va a generar una textura que va a ser muy interesante para el cuero. Aunque hemos diluido, veis que los saltos ya se ven bruscos, se ve una buena diferencia, pero
casi nos interesa marcar estos saltos bruscos, porque luego, bueno, pues da un aspecto de unas zonas mucho más viejas, de zonas que se han agrietado más, que se han cuarteado, y ya veis que si nosotros seguimos trabajando, cuanto más generemos más diferencia entre unas zonas y otras, pues más viejo va a aparecer. Yo os digo que aquí, pues no os cortéis, intentad hacerlo lo más marcado posible, sobre todo en este tipo de figuras que son, bueno, se supone que un orco, su ropa, pues no es de lo más nueva. Y bueno, en la parte ya, vamos llegando a la parte final, vamos haciendo unas últimas luces. Yo en este caso lo he hecho con beige, que sigue siendo un poquito, sigue teniendo un poquito de ocre, pero ya es muy blanco. Y aquí el salto vais a ver que se nota muchísimo. Entonces hay que controlar muy bien los puntos que damos, la cantidad. Entonces aquí a intentar ser un poquito más precisos. Bueno, aquí la cámara se ha empeñado en enfocar mi dedo, unos dedos preciosos, ¿verdad? Y como veis, me estoy centrando mucho en los bordes, que no los hago uniformes, los hago con puntitos. Sigo marcando de ese modo para que parezca que, pues, que está muchísimo más desgastado. De nuevo la cámara. Agradezco a la cámara que quiere que mis dedos salgan. Bueno, un vídeo perfecto de cómo es la mano de BIOS pintando. No tiene mucho más. Me muerdo las uñas, una mala costumbre. No lo hagáis, que te haces heridas y luego duele. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, con este punteado también intentamos destacar las arrugas. Esas que estaban ahí que no se habían visto mucho, pues las destacamos. Destacamos también cualquier otra grieta que pueda tener. Pero sobre todo reforzamos este efecto que digo. Puntear, 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 porque eso pues nos va a dar una textura, pues yo creo que de lo más interesante. Le vamos a dar un poquito de velocidad porque nos aburrimos ya de ver siempre lo mismo. Y bueno, así nos quedaría un aspecto bastante vasto, pero vamos a arreglarlo y lo vamos a arreglar con tintas. Este set de tintas me lo recomendaron y yo creo que funcionan bien porque son tintas, la verdad es que tienen muchísimo pigmento y son bastante satinadas. Y las vamos a mezclar un poquito, no sé, yo os diría que no hay una proporción, la voy haciendo un poco a ojo según me vaya gustando. Yo para este cuero que con tanto amarillo meto tinta marrón, tinta azul, tinta verde y un poquito de tinta negra. Y entonces ahí voy combinando. A medida que el color me va gustando, hay que diluirlo en agua. De verdad, tiene que estar estas tintas bastante diluidas porque la cantidad de pigmento es muy grande y si no, a poco que hagamos, nos va a teñir todo ese color. Como veis, mirad, un poquito y ya tengo el agua que estaba limpia. Está completamente ya con color. Y bueno, pues muy diluido. Como veis, ahí veis la dilución. Y lo que voy a hacer es, sin que se me acumule mucho, voy a pintar toda la superficie del cuero, toda entera. Eso sí, me voy a centrar un poquito más en las zonas donde serían las zonas de sombra. Y quiero que pinte todo completamente porque este tipo de tintas, las de esta marca, son un poquito satinadas. Si no quieres que te quede satinado, a lo mejor no hay que usar tintas. A lo mejor tienes que utilizar pintura acrílica normal, porque las tintas yo creo que su característica, aparte de tener una cantidad de pigmento y una dilución diferente, yo creo que la mayor parte de las tintas suelen ser satinadas. Bueno, así quedaría. Y lo que sí nos va a pasar es que hemos perdido algunas luces. Pues toca retocar esas luces, esos puntitos con luz máxima o cercano a la luz máxima. Recuperamos algunas luces que las tintas pues han enmascarado, pues las han diluido un poquito. Y bueno, y de este modo todavía destacaríamos más el efecto de desgaste. Y ya sí que sí, aquí sí que controlamos muy bien dónde van a ir. Como veis son casi líneas de puntitos. Y ya que hemos hecho un cuero tan viejo, tan desgastado, vamos a hacerle algún roto pequeñito. No os paséis con esto. Lo podéis hacer directamente en negro. Bueno, yo le pongo un poquito de negro con el marrón de la base. Y hacemos, pues, marcamos bien las grietas, como esta que está ahí. O luego alguna rayita muy pequeña, que sería, pues eso, un desgaste del cuero. No hay que pasarse.
La verdad es que cuando uno empieza con esto tiene tendencia a pensar que ha hecho poquito y luego si nos pasamos parece que hemos pintado un tigre y no parece cuero. Algún rotito pequeño en algún punto con líneas lo más finas posibles y en la parte de abajo lo iluminamos con el color claro. Luego ya es retocar un poquito hasta que nos guste el efecto. Vamos haciendo grietas, destacando los efectos y seguir hasta que el resultado os guste. Aquí veis cómo quedaría. Yo creo que el resultado es bastante aparente. Sobre todo en la versión anterior se vea bien. Y bueno, espero que esto os sirva de utilidad y muchas gracias por llegar hasta aquí. Y seguimos trabajando en esto y chicos, dadle a likes, disfrutadlo.